Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón. Soy Federico Buyolo, el director cultural de la Fundación, así que les doy la bienvenida a esta presentación que, como siempre, iba a decir como siempre, no, pero en muchas de las ocasiones, y la verdad que cuando tenemos un gran libro y unos grandes ponentes, pues se nos queda pequeño, así que disculpen los que habéis quedado ya de pie, pero ya es que no me quedan sillas, porque además tenemos otra presentación en la Biblioteca de Ortega y hoy ha sido como un overbooking de actividades, así que disculpen y bienvenidos y bienvenidas todos a la Fundación. Bueno, para nosotros es todo un placer, y no es porque haya que decirlo al inicio de cualquier intervención de este tipo, que Esteban, que nos conocemos por algunas cosas comunes que compartimos a través de la tecnología, el que cuando me enteré de que había escrito el libro, enseguida le llamé y le dije, oye, me gustaría que vinieras aquí a la Fundación, y me dijo, ¿cuándo? Y entonces dijo, pues vamos a buscar fecha, y luego Enrique dijo, yo puedo el 20. Dijimos, bueno, Iván, tú te tuviste que adaptar a lo que había, así que para nosotros es todo un lujo tenerlo aquí. Para nosotros este espacio, esta sala María de Maeztu, heredera de la Residencia Señoritas, como saben, todo este entorno fue la antigua Residencia Señoritas, es sin duda alguna uno de los momentos más importantes, es ser ese punto de encuentro, de diálogo, de conversación y además sobre todo en algo tan importante como es la presentación de libros, que para nosotros no es solo una presentación, sino que es la oportunidad para hablar, como diría Ortega, de los temas de nuestro tiempo. Hoy traemos uno de los temas que para esta casa es muy importante y además, por lo tanto, para mí era especialmente también significativo que Esteban quisiera hacerlo aquí porque viene sin duda alguna a engrandecer todo ese debate que desde la Fundación estamos intentando, o no intentando, sino que haciendo para liderar la conversación y sobre todo para generar espacios de diálogo. En un momento donde parece que el diálogo no está de moda o defender las ideas, creo que sin duda alguna la Fundación Ortega Marañón y este proyecto cultural está cumpliendo ese objetivo y en esta es la línea en la que estamos trabajando. Así que, Esteban, de verdad, muchísimas gracias por venir. Enrique, bienvenido. Y bueno, Iván, un gusto de que volver a coincidir, aunque sea en otro espacio distinto, volver a coincidir. Y sin nada más, le paso la palabra al editor, que también tendrá que decir algo. Pues muchísimas gracias, bienvenidos todos a la presentación de El nuevo espíritu del mundo, el nuevo libro de Esteban Hernández, que hemos tenido el placer de publicar en Ediciones Deusto. Ya tuvimos ocasión de publicar un libro anterior de Esteban, hace como 10 años, en 2015, 2016, que se titulaba nada menos que La derecha que viene, y en el que ya anticipaba con mucho tino muchas de las cosas que al final acabaron sucediendo y que refleja y escribe en el libro que hoy presentamos. Los editores solemos decir aquello de que los libros que presentamos son libros necesarios, son imprescindibles, que llegan en el mejor momento, que nos explican exactamente cómo funciona el mundo en el momento justo en el que salen de imprenta. Bueno, son tópicos que hoy me permitiréis que repita, porque en efecto es así, ¿eh? Pocos libros llegan en tan buen momento como el de Esteban. Yo creo que el de Esteban describe muy bien no solo dónde estamos, sino por qué estamos donde estamos y atina también a pronosticar cómo va a ser el futuro que nos espera. Es un buen repaso del pasado, del presente y del futuro. Hasta ahora habíamos recibido muchas advertencias, algunas del propio Esteban en sus artículos habituales en El Confidencial, pero como bien dice Esteban y con mucho tino vivíamos en una especie de mentira confortable, ¿no? Estábamos cómodos, todo parecía que todo funcionaba bien. Hemos estado años, si no décadas, en esa pax romana liberal en el que las cosas parecían que funcionaban bien, que había cierto progreso, todo el mundo estaba contento, apenas había conflictos sociales y cuando a alguien se le ocurría levantar la mano y pedir algún tipo de explicación, casi parecía que fuera un maleducado, ¿no? Es decir, ¿cómo se ocurre preguntar cuando todo está yendo tan bien? Bueno, recibimos múltiples advertencias, evidentemente no hicimos caso y ahora que todo se ha roto, pues ahora nos preguntamos qué ha pasado, ¿no? Y lo que ha pasado es, tal y como comenta a Esteban en el libro, es que esa PAC romana, esos años de certeza económica, de progreso, de crecimiento, iban dejando víctimas por el camino y hay una serie de peajes que al final se han tenido que pagar.
Como Esteban lo comenta bien, porque habla de las élites urbanas, diferencia muy bien esas élites que se han ido enriqueciendo con los últimos años de democracia liberal, y que hay una serie de víctimas que él identifica, sobre todo en el mundo rural, las zonas más desfavorecidas, que han acabado descontentas. La democracia liberal, evidentemente, ha llevado a un progreso económico, la globalización ha llevado a un progreso económico, pero también, como digo, ha dejado muchas víctimas por el camino, entre ellas todas aquellas personas que se han visto fuera del sistema. Para explicar qué ha pasado, Esteban hace un buen repaso, por ejemplo, de lo ocurrido en los últimos años en el Partido Republicano, con Trump a la cabeza, que ha construido últimamente a su imagen y semejanza y que no tiene nada que ver con el Partido Republicano de hace unos años. Es este nuevo espíritu del mundo que refleja el título y que explica por qué todas aquellas personas más desfavorecidas, que generalmente votaban otros partidos, ahora se han ido de cabeza a eso que llaman contra el globalismo, contra el movimiento woke, o con cuestiones que teníamos un poco abandonadas, como el Estado, la soberanía, la nación, etc. ¿no? Eso ha dado lugar también a regímenes autoritarios y ha hecho que todo estallará. Ahora nos hemos dado cuenta, a Europa nos ha pillado justo en medio, nos ha pillado explicando las mismas cosas que hemos explicado siempre, y a partir de aquí Esteban explica en el libro, explica muy bien cómo va a ser el futuro, ¿no? Un futuro con dos grandes países, dos grandes potencias, China y Estados Unidos, cada una con unas políticas antagónicas, y que no solo una rivalidad tecnológica o una rivalidad económica, sino también una rivalidad civilizatoria, en el sentido que cada una de las potencias intentan en su área de influencia a extender su manera de ver el mundo, ¿no? Un modo pragmático en el caso de China y con la mano férrea, mano militar de Estados Unidos. Bueno, en definitiva, no me enrollo, de eso hablaremos esta tarde. Parece un libro oportuno, escrito además por uno de los analistas políticos y periodistas más finos. Esteban tiene una virtud, y es que se hace preguntas que la mayoría no nos hacemos y ve cosas que la mayoría todavía no vemos. Y esto se ejemplifica perfectamente en este libro. Nada más, muchísimas gracias a todos por venir, gracias a la Fundación por albergar el acto, y Esteban, enhorabuena una vez más y mucho éxito con el libro. Bueno, capitanes, vamos a arrancar, ¿no? Vamos allá. Yo quiero ser breve, sobre todo en la primera intervención. Quiero hablar de Esteban, quiero explicar al menos el concepto que, una vez leído el libro, a mí me viene a la cabeza, y luego intentar responder al título, ¿no? El nuevo espíritu del mundo. Y lo voy a hacer haciéndote una pregunta. Primero sobre Esteban. Es periodista, es analista, pero me gusta reivindicar, esta es la segunda vez que presento un libro tuyo, que él en realidad es un intelectual, por encima de todas las cosas. Y no tenemos muchos intelectuales en España, ni en Europa. El gran continente, empieza a salir gente interesante, por cierto, en el gran continente, muy interesante. Pero creo que hay que reivindicar el intelectual sin el apellido de orgánico, porque de orgánico tiene 0, así es Esteban, porque creo que el mundo, o sea, yo no sé lo que va a pasar, pero creo que podemos dividir el mundo entre los que reflexionan y los que no. Y este señor reflexiona. Y ese es el primer mensaje que quiero dejar de manifiesto. El segundo tiene que ver con el mundo que está describiendo, trayéndonos ese futuro al presente, como esa obra que estaban hablando del año 2016. Es un futuro terror. Es una cultura del miedo, a la que se le responde con diferentes tipos de fracturas cada país. Acabamos de ver las elecciones en Portugal, donde nos explica bastante, siendo España una excepción en muchos puntos, y probablemente la excepción de España lo es por la plurinacionalidad, pero Europa está en una ola conservadora muy grande. Este libro nos la explica y nos explica un combate prácticamente hegemónico, yo diría técnicamente hegemónico, entre la derecha plural y la derecha autoritaria, con una izquierda que intenta encontrar su espacio. Eso como segundo mensaje. Y el tercero, si no, no soy yo, Esteban. Vamos a intentar responder cuál es el nuevo espíritu del mundo, ¿no? Entonces yo tengo que leer aquí una quote, una declaración, un in y un out, que dice así. No sé si este es el nuevo espíritu del mundo, Esteban. Los países me están llamando, me están besando el culo,
lo están haciendo. Esteban, ¿quién es este tipo? Bueno, pues es el tipo que manda, ¿no? El tipo que tiene ahora Occidente en sus manos, por así decir, ¿no? Y que está intentando transformarlo, ¿sabes? Esto es difícilmente negable, ¿no? Funciona así. Pues que es verdad que el nuevo espíritu trae muchas más cosas, de las que luego hablaremos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Esteban, por la invitación para estar hoy aquí en la presentación de tu libro. Yo también quería empezar hablando del autor, ¿no? Hay algo importante en Esteban Hernández que pienso que en las actuales circunstancias se hace todavía más visible, que es el periodismo que intenta contactar con el mundo y que intenta enlazar la narración de lo que ocurre en nuestro ámbito próximo con los acontecimientos generales, ¿no? El periodismo español en general no anda muy sobrado de esta gimnasia, que no es una gimnasia fácil, ¿no? La de enlazar lo general o lo global con lo local. Quizá porque nuestra vida política es muy fogosa, iba a decir volcánica, pero sería una exageración. Pasan muchas cosas, luego quizá no pasan tantas, pero parece que pasan muchas cosas. Esta ciudad es un remolino, estás 15 días fuera y parece que todo haya cambiado de sitio, luego ya cuando llevas 8 horas aquí ya te das cuenta que más o menos las cosas están donde las dejaste cuando te fuiste, ¿no? Pero yo ahora he estado 15 días en Roma con asuntos espirituales y al volver, esto se ha movido un poco, ¿no? Ahora se habla de armas en Madrid, esto, cuidado con las armas, pero bueno, eso no es el tema de hoy. Entonces Esteban ha logrado introducir una disciplina, una visión, una metodología en su narración periodística que nos ha superado a todos, en el sentido de que yo creo que en estos momentos es el periodista español con una mayor profundidad de visión sobre el escenario internacional. El escenario internacional se puede ver de muchas maneras, se puede ver analizando fragmentos y a partir de los fragmentos intentar realizar proyecciones de carácter general. Y se puede hacer algo que yo creo que es más difícil y que no está al alcance de todos, que es intentar una sistematización general, que es lo que intenta hacer este libro. Y pienso que eso tiene valor periodístico y, como ha señalado Iván, pues intelectual. Esto no es fácil, objetivamente no es fácil, y no es común. Y esto, cada país da una serie de personas que tienen capacidad para hacer eso. Y en España, la persona que en estos momentos está destacando de una manera especial en este campo es Esteban Hernández, puesto que tiene ya detrás de sí una serie de libros publicados que efectivamente dibujan una línea de visión. O sea, él no llega ahora aquí y nos dice, oiga, esto irá por aquí. Él ya, de alguna manera, como ha señalado el editor, pues sobre algunos asuntos viene avisando desde hace tiempo. El espíritu del mundo. Me parece que el título está bien cogido, porque no sé si hay un programa. En mi opinión, esta es una de las cosas que quería plantearte. Yo creo que no hay un programa. Hay una voluntad, que eso nos lleva a los años 30, ¿eh? Los programas de los años 30 se basaban en la voluntad. Hay una voluntad. Y creo que básicamente hay una voluntad de destrucción. Y que lo que se está desplegando es esencialmente una voluntad de destrucción. Y si el espíritu del mundo, quizás yo si lo tuviese que definir, ahora, ¿cómo lo definiría? Es la voluntad de destrucción. No creo que haya un programa, y ni siquiera creo que exista el deseo de articular un programa. Las cosas van ocurriendo
sobre la base de poner en marcha, de acelerar pulsiones que están en el seno de las sociedades a través de mecanismos, algunos de ellos absolutamente novedosos, que permiten una aceleración del mundo. Kaplan dice que en estos momentos hay 3 factores. Y cito a Kaplan, y yo creo que si lo tuviésemos aquí, Esteban, podrías hacer con Kaplan un debate muy cara a cara, ¿no? Kaplan dice, está la geografía como un valor constante, están los mapas, están ahí, el Golfo Pérsico no se ha movido de lugar en los últimos 6.000 años, o quizá más seguramente. Está la tecnología que achata la geografía, que la comprime, y luego dice, está Shakespeare, están las pasiones humanas y está la locura humana que interviene en esta dialéctica. A veces en los asuntos españoles podríamos decir que está la geografía, la tecnología y Torrente, pero esto lo dejamos también para otro capítulo, ¿no? Y yo creo que el capítulo Shakespeare es el más complicado en estos momentos. O sea, la geografía, sabemos que nos estamos hartando de hablar de geografía, y he de reconocer que esta es una de mis pasiones. Sobre la tecnología sabemos, aún estamos entrenando, y sobre Shakespeare habrá que profundizar, ¿eh? Entonces creo que sí, que está bien cogido el libro, el título, en el sentido de el espíritu es algo que se está moviendo, es una corriente que se va moviendo. E insisto, para mí es una corriente de carácter destructivo, y quisiera formularte esta pregunta. O sea, en el libro recojo un discurso de Carl Smith que da ante los empresarios y los directivos alemanes justo semanas antes de la llegada de Hitler. El discurso es Estado fuerte, economía sana. Lo que Smith viene a contar a los empresarios es, bueno, vosotros siempre habéis querido tener salarios bajos, buenas condiciones, que el Estado no intervenga demasiado, etc. Y por eso habéis abogado por el Estado mínimo. Smith les dice, en absoluto, hay que abogar por un Estado fuerte, que es el que puede desestructurar toda esta organización. ¿Por qué? Porque la democracia finalmente se ha convertido en un cúmulo de demandas hacia el Estado que no dejan que el Estado pueda decidir, y por lo tanto el que tenga el poder y pueda desorganizar todas esas demandas dejará las manos libres para que se puedan hacer cosas. Bueno, ese discurso de Smith tiene para mí 3 reflejos. Uno a nivel interno, y lo hemos visto con lo que llamamos el Doge, ¿no?, de Elon Musk. Tiene otro evidentemente económico, cada vez vamos más hacia ahí, pero tiene uno evidentemente internacional, y es, para que Estados Unidos pueda ganar más poder, necesita desorganizar la estructura institucional existente. La OMC, la OMS, la ONU. La manera que tienes de abarcar más áreas y tener más importancia es precisamente desligarte de lo anterior. ¿Cómo lo haces? Pues, por ejemplo, con los aranceles, ¿no? En el instante en que dictas aranceles a todos los países, ya comienzas a negociar unilateralmente en lugar de hacerlo colectivamente en las instituciones, ¿no? Para mí ese es el momento Smith de Trump, de Estados Unidos, el que define la voluntad o la intención o el deseo de Estados Unidos de recuperar una hegemonía que estaba perdiendo de una manera sustancial con China, ¿no? Y es un movimiento imperial, por así decir. Muchas veces los imperios, cuando tienen problemas dentro, intentan ganarlo expandiéndose, ¿no? Y los aranceles no son exactamente un elemento defensivo, que también son fundamentalmente un elemento expansivo. Quiere ganar mercados, quiere vender más fuera, quiere tener más atado a su esfera a muchos países, ¿no? Esta es un poco la voluntad, ¿no?, que yo percibo en ese intento de alterar las estructuras internacionales, ¿no? Está claro que en este futuro terror en el que Enrique deja claro que no hay ningún programa, puedes tener programa. Probablemente lo que sí hay es un estilo, ¿no? Y en este nuevo espíritu del mundo, si hubiera que ponerle un subtítulo casi elíptico, podríamos decir que vuelve el arte de la negociación de Trump.
Y 3 puntos de estilo, por provocar. Ser simple y directo. Esto luego lo puedes girar a una causa a otra. Segundo punto, apuntar muy alto. Y tercer punto, este es el más interesante, ser el dueño del casino, no un jugador. Esteban, Enric. Puede no haber programa, Enric. Puede no haber proyecto. Pero estilo hay en este tiempo de dioses fuertes que hacen cosas fáciles. Y un apunte. También hay un estilo narrativo y de comunicación. Yo recuerdo cuando estaba en la uni, con 18, es la primera vez en la vida que me hablaron del modelo matemático de la comunicación de Shannon y Weaver. Emisor, mensaje, receptor. ¿Qué nos decía ese modelo matemático? Ese modelo hablaba de otros agentes. Entre otros, es un modelo del año 1940, del ruido. Y en lugar de canal, que es interesante esas palabras, hablaban de transmisor y explicaban las dificultades para la codificación que generaba el ruido. Entonces, lo dejo ahí porque igual realmente nos estamos enfrentando a un estilo muy sofisticado, muy trabajado desde hace muchísimos años, pero también, como hace 10 años se decía que el miedo tiene que cambiar de bando, ¿no? Y para eso tenías que dominar las técnicas del rival para poder vencerle, también aquí hay que tomarse en serio este estilo. Pregunto, ¿eh? No todo es programa. Yo tengo alguna duda sobre esto, no me atrevería a ser muy categórico. Es decir, creo que existe en general en todas las personas y sobre todo los que nos dedicamos a escribir sobre la actualidad y a describir un poco, a intentar sistematizar un poco las cosas. El periodismo, en un grado u otro, ha de hacer este trabajo. El trabajo ensayístico también, que es a veces en encontrar más lógica a los acontecimientos de los personajes de la que realmente tienen. Yo me acuerdo una vez alguien me hizo una crítica, que la retuve y no sé si quizá no he corregido, que me dijo, oiga, usted escribe sobre política y está bien, sí, pero cuando yo la leo me da la impresión de que usted presenta a los actores de la política como gente muy inteligente. Y me parece que no lo son tanto, me dijo. Y caray, esto lo retuve, ¿no? Luego no sé si lo he conseguido corregir, porque existe la propia voluntad narrativa. ¿Pero cuánto ha durado Elon Musk? Nuestro pensamiento busca el orden. El pensamiento necesita un orden. Necesita fijar conceptos, ideas y crear lógicas. Y entonces yo creo que con Trump nos puede estar pasando esto, es decir, que lo que es una corriente de furia, una corriente básicamente de carácter destructivo, le adjudiquemos pues, sofisticaciones que quizá no tiene. No lo sé. Luego hay gente que se dedica a escribir la historia, a hacer ensayos de profundidad a partir de investigaciones concretas. Los americanos hasta la fecha han tenido muy buena escuela y que al cabo de un año te empiezan a explicar algunas de las cosas que han ocurrido y que te ayudan un poco a vislumbrar cuál es la arquitectura del palacio. Yo creo que sobre la arquitectura del palacio en estos momentos tenemos ideas brumosas y sobre todo derivadas de que nos causa impresión lo que está ocurriendo. Cuando no, miedo o temor, ¿no? Nos causa impresión, ¿no? Y eso nos puede inducir a engaño. Trump ha conseguido en 3 meses pues, bueno, un cierto grado de unidad europea que no se veía desde hace tiempo. Ha conseguido que la Iglesia Católica haga un cónclave ejemplar, con una elección rápida, quizá del mejor cardenal que tenían entre los disponibles. Bueno, y luego, permitidme una última señalización, porque en este contexto en el que estamos, y sobre todo después de lo que ha pasado este fin de semana en Portugal,
Hablamos más de Portugal y hablamos menos de Rumanía. Sería interesante también hablar de Rumanía. Hay como unas frases, unas ideas que se van repitiendo, es decir, que esto de la izquierda se ha acabado. Esto de aquí, esto, los tsunamis de tal dimensión, esto se ha acabado. No lo sé. Yo lo único que os digo es una cosa. Todas las discusiones que hoy están teniendo lugar alrededor de las ideas de la izquierda. Porque de lo que se trata es de destruirlas. No sé cuáles serán las discusiones dentro de un año o dentro de dos, pero las que tienen lugar hoy giran todas alrededor de las ideas y de los valores que en estos últimos 100 años ha impulsado la izquierda. Fíjate que, además es muy complicado explicar la historia a través de esos personajes. Quiero decir que solo excepcionalmente puedes explicar lo que ocurre a través de determinados líderes, ¿no? Y lo más habitual es que sean las estructuras, los movimientos de los tiempos, etc., ¿no? Y creo que Trump también es parte de eso. O sea, en otro momento sería muy complicado que alguien así hubiera llegado al poder, ¿no? Hubiera sido votado y ese programa hubiera sido aceptado. Es decir, que hay algo de los tiempos en él, ¿no? Y luego él le añade una característica diferencial. Y es verdad que puede haber mucho de prueba y error en los mecanismos a través de los cuales desarrolla su programa, pero creo que sí hay una voluntad decidida, ¿no? Y parte con una ventaja, y es, por ejemplo, en armamento, en tecnología. Claro, eres la primera potencia del mundo. Pero además tienes una ventaja sobre los demás. Eres el país occidental que compra. El resto de potencias, China, Unión Europea, a través de Alemania, Japón, venden. Es decir, una especie de monopsonio. En el momento que cierras las puertas, los demás se ven obligados, salvo que se vendan entre sí, lo cual es complicado porque, ¿no?, la estructura está organizada a través de esto, ¿no? Con lo cual, o sea, más allá del personaje, Estados Unidos parte con cierta ventaja a la hora de reorientar este terreno de juego, ¿no? Lo de Europa es significativo porque de alguna manera creo que la pelea que tenía que tener lugar dentro de Estados Unidos entre demócratas y republicanos se está externalizando. Y lo que estamos viendo es a los republicanos tomando el poder y a los demócratas en Alemania, Canadá, Australia, haciendo de tope al intento de cambio de orden de Trump, ¿no? Y veremos dónde termina la pelea, pero ahí se está articulando. Claro, en esa articulación ya no es derecha-izquierda, ¿no? Es el programa de Trump contra el establishment, ¿no? Digamos que en Europa es fundamentalmente de derechas. Y eso hace que la izquierda quede un poco fuera de juego, eventualmente, porque si algo estamos viendo en las elecciones recientes es que lo más normal, lo más habitual, es que los gobiernos vayan cambiando, ¿no? Cada 4 años sale alguien y entra otro nuevo porque no termina de arreglar el problema o de dar satisfacción a lo que los votantes demandan, etc., ¿no? Entonces, bueno, pero sí es cierto que ahora mismo Europa se divide entre la derecha y la extrema derecha, ¿no? Y la izquierda tiene que pensar cómo resituarse en un contexto que le es especialmente perjudicial, desde mi punto de vista, por 2 motivos. Uno, porque en el instante en que pierdes la referencia de los valores colectivos, ¿no?, y pasó con el comunismo y el socialismo, o también con el cristianismo, y llegas a valores muy individualistas, o sea, de progreso individual, que era exactamente el tipo de sociedad en la que estábamos, ¿no? Y bueno, pues las cosas también en general, ya no hay grandes utopías, no hay grandes proyectos de futuro. Bueno, pues entonces queda abrirme el camino lo mejor posible, tanto a nivel material como a nivel de autorrealización, ¿no? Para tener una vida lo más acorde con lo que necesito, ¿no? Bueno, ahí pierdes la posibilidad de cohesionar a través de valores comunes. ¿Y qué emerge? La nación. La nación como espacio colectivo de reunión de valores dispares, pero que solo se encuentran en un territorio, ¿no? Y a ti que tanto te gusta subrayar que este es un momento religioso, porque es cierto, ¿no? Yo siempre, o sea, tomo como metáfora, ¿no?, el ejemplo de Israel, ¿no? Que había 2 Israel, el Israel de Tel Aviv y el Israel de Jerusalén. El de Tel Aviv era moderno, tecnológico, abierto, filo gay, ¿no? El de Jerusalén eran raíces, identidad, demografía.
y se ha impuesto el de Jerusalén. Es decir, ese desplazamiento, ¿no?, se ha producido de una manera bastante clara. Y se había producido también antes, si nos fijamos, ¿no?, en buena parte de Oriente Medio y en donde la contestación a los regímenes, y alguna vez los dirigentes de los regímenes, eran de izquierdas, ¿no? Y todo eso desapareció, la izquierda desapareció de la región para dejar paso a los integrismos, es decir, a las políticas basadas en elementos identitarios anclados en la religión, ¿no? Bueno, no digo que esté pasando lo mismo ahora, ¿no?, pero es verdad que la religión vuelve a tener peso precisamente por ese desplazamiento, ¿no? Y en ese desplazamiento, claro, tampoco la derecha tradicional tiene muchas palancas para poder actuar sobre ellos. Yo creo que hay un elemento que está destacando Esteban y que creo que es uno de los hallazgos del libro que es interesante, ¿no?, porque siempre ha habido tres fragmentaciones que a la vez son tres retos, que es la generacional, la ideológica y la territorial, y el libro yo creo que explica muy bien, como está haciendo ahora Esteban, ese eje territorial que implica, ¿no? Y cómo ese Estado-nación con lo global modifica una mirada y una perspectiva diferente. Deja claro Esteban un punto también, y se lo quiero cuestionar tanto a él como a Enric, que él escribe desde España, que es desde ese sur, lo tienes que explicar, de Europa, pero que se siente una parte perdedora de lo que se está constituyendo. Yo creo que esa perspectiva también nos ayuda muy bien a entender un poco la tesis de la obra. Sí, yo quisiera... Mira, Esteban ha citado un tema que me motiva, que es el regreso del pensamiento religioso, que creo... No es que esté regresando, ha estado siempre presente, pero creo que está adquiriendo como una nueva iluminación en el debate, en la circulación de ideas. Quizá precisamente porque estamos en un momento en que para definir la situación hay que referirse al espíritu, ¿verdad, Esteban? El espíritu del mundo. Pues efectivamente el lenguaje derivado de la reflexión sobre el espíritu es la que permite también quizá establecer categorías que hagan más comprensible lo que está ocurriendo, ¿no? Que en definitiva creo que es una de las búsquedas que hay en estos momentos, es encontrar los conceptos, las imágenes, las palabras que nos orienten y que nos introduzcan una cierta seguridad en nuestro pensamiento. Yo he estado en Roma siguiendo los acontecimientos del cónclave, desde fuera evidentemente, y me ha impresionado una cosa, ¿no? Es decir, que esta gente ha decidido hacer un programa. Los que estaban reunidos allí, ¿no? Y al que han elegido, lo primero que anunció es que va a hacer un programa. Y que el primer punto del programa será hablar de la inteligencia artificial. Y ha citado Rerum Novarum, que traducido es un... Yo siempre he considerado que es un título extraordinario para una encíclica, un discurso sobre las cosas nuevas, al final del siglo XIX, ¿no? Y él dice, no, pues vamos a hablar de nuevo sobre las cosas nuevas, ¿no? Y vamos a hacer un programa ético sobre la inteligencia artificial. O sea, en el fondo, ¿qué nos están diciendo? Que están pensando en la reconstrucción de la democracia cristiana. Quizá no en los formatos que existieron después del 45, etcétera, etcétera, pero están pensando en algo de carácter programático. Y creo que es interesante, francamente interesante, y creo que le deberíamos dar vueltas, porque otras de las características de nuestro debate en español, por la historia de este país, por la relación complicada que ha habido sobre la religión, relación complicadísima de la izquierda con los valores religiosos, etcétera, etcétera. Cuando se empieza a hablar en estos términos, ves que a la mitad de la sala se le empieza a erizar No. Y yo creo que este es un dato que hemos de tener bastante en cuenta. En estos momentos el trasfondo religioso es muy importante. Estados Unidos también intenta rearmarse en el plano religioso.
Creo que una de las pulsiones del conservadurismo católico es ir a una especie de catolicismo anglicano en Estados Unidos que unifique, porque todas las iglesias protestantes están muy dispersas, una especie de unificación doctrinal y que una versión norteamericana del catolicismo pudiese actuar de marco unificador. Por eso amenazan con un cisma. El poder ruso se ha arremolinado alrededor de la Iglesia Ortodoxa de Moscú. Los coroneles del KGB y el patriarca de Moscú son los que gobiernan en Rusia. Y en China está pasando una cosa muy singular, que es que ha vuelto Confucio a lo grande. El ideólogo del Partido Comunista Chino es un ferviente partidario de la reinstauración intensa del pensamiento confuciano, que no es una religión, pero que sí es un código moral. Porque llegaron a la conclusión que la modernización económica, digamos, tendía a provocar una dispersión de la sociedad, a medida que la sociedad fuese adquiriendo más bienes materiales, mayores comodidades, en definitiva que el espíritu individual pudiese florecer con mayor intensidad. Y han echado mano de Confucio, ¿no? Bueno, y esto nos cubre casi todo el planeta, ¿eh? Cuidado, ¿no? Sí, además es muy interesante por dos motivos. Uno, porque claro, en ese regreso a la religión, como subrayas, ha sido el poder político el que se ha vinculado en Hungría, en Rusia, en Israel, ¿no? Con el poder religioso. Y sin embargo el Vaticano es al revés, es un poder religioso intentando proyectarse, ¿no? con un programa político es la diferente. única universalidad que en estos momentos puede articularse. Claro, eso es muy interesante, ¿no? Y lo es también porque creo que hay un desanclaje muy grande entre la política y la gente, ¿no? Es decir, creo que todos estos fenómenos, Trump incluido, ¿no? Y cuando nosotros hablamos del voto en términos territoriales, ¿no? Y lo contabas hoy en el Penínsulas, referido a Portugal, ¿no? El sur, el norte, y lo vemos aquí, ¿no? En la línea del Ebro, y lo vemos en Alemania del Este, y en Estados Unidos con las costas del interior y tal, no terminamos de entender qué quiere decir eso. Y no digo esto porque yo lo entienda, ¿no? Sino para constatar un hecho. Es decir, hay un desanclaje profundo entre una serie de visiones del mundo, valores, esperanzas, perspectivas, ¿no? Al que la política solo toca superficialmente. Es verdad, además, que yo creo que eso hace este un momento potencialmente populista, ¿no? Es verdad, además, que en el ámbito político cada partido ha aprendido muy bien a combatir al rival, pero se fija muy poco en cómo ganar voto. Es decir, cómo puedo sacar a la gente de casa, cómo puedo convencerle para que venga, cómo puedo convencerle para que forme parte de una idea. El voto, ¿no? Como sabes, es fundamentalmente negativo, es contra otro, no es a favor de. Y bueno, creo que esa mala comprensión de las motivaciones, expectativas, necesidades del votante está ahí como sustrato que explota ocasionalmente cuando un político inusual, pues de repente pues, llega hacia arriba, ¿no? y gana unas elecciones o queda el segundo, ¿no? Pero es eso, o sea, no terminamos de entender qué es el voto territorial, es decir, la ruptura en la legitimidad cultural que se ha producido, la ruptura en la legitimidad meritocrática que se ha producido, la desvinculación entre lo que espera uno de la vida y lo que espera otro, ¿no? Es decir, no podemos, es decir, la visión del mundo que tienen los barrios periféricos de Madrid no tiene nada que ver con este, ¿no? Y a su vez los de Valladolid o los de Cádiz tienen poco que ver, pero tienen elementos en común y todavía no los hemos captado de una manera correcta. En ese sentido entiendo que otras ofertas políticas, ¿no? pueden empezar a generar a lo mejor cierto afecto en un momento en el que ese afecto no está presente, ¿no? Yo creo que quizás uno de los elementos novedosos y que nos puede ayudar también a ver si, a pesar de que haya un programa y pueda ser efectivo tenerlo, ese programa tiene que conocerse. Por eso explicaba un poco el modelo matemático de la comunicación, que
el ruido es tan enorme, la tecnología tiene tanta fuerza y es tan difícil que llegue el mensaje, que ese es el contexto en el que nos movemos. Entonces hablamos de un gobierno político, hablamos de gobiernos económicos. Enrique, y es verdad, la administración Trump quiere disputar todos los poderes en sus dimensiones en un gobierno religioso, pero en muy pocas ocasiones hablamos de un gobierno psicológico que también existe en todos y cada uno de los ciudadanos. Y en ese gobierno psicológico hay que también ser conscientes, al menos es bajo mi punto de vista, que estamos en una guerra cognitiva que hay que ganar. Y eso es muy nuevo. Y no creo que, ni cuando hablamos de Ucrania, ni cuando estamos hablando de Israel, estamos hablando en términos de pacificación en ningún caso, porque todo es híbrido. Y hablaremos pronto en términos de paz híbrida. Entonces, desde este gobierno psicológico del que casi nadie habla, ¿qué es lo que está sintiendo las personas? Y ahí vuelvo otra vez. Cuando hablan de Groenlandia, o cuando hablan de nuestro barrio, o cuando estamos hablando de vivienda, de energía, cuando estamos hablando de los vulnerables, cuando estamos hablando de los migrantes, cuando estamos hablando de todas las personas que están olvidadas. En el caso de vivienda, lo hemos explicado muchas veces, cuando una generación podía comprar una vivienda, mi generación la podía alquilar y ahora hay que alquilar una habitación. Eso es una de las grandes verdades, ¿no? Y ese gobierno psicológico, ¿cómo se gestiona? Porque el otro lado lo tiene claro y es eficaz en su gestión. Y avanza con independencia de que haya expresiones, antes lo he dejado caer. En España yo creo que hay varias de las fragmentaciones que vemos como consecuencia de Trump y los peones de Trump, pero como que vemos en Europa y que vienen de largo, no solo por Trump. Pero hablo de Trump no solo porque lo diga el libro, sino porque cuando ganó Biden se decía que el accidente era Trump, pero ahora que vuelve Trump, ¿el accidente quién era? Pregunto. Entiendo que Biden, ¿no? Y ahí puede no haber un programa, pero puede haber un estilo y un público claro, que es ese gobierno psicológico. Esteban. Pues a mí hace un paréntesis, en el elemento comunicativo algo que me llamó mucho la atención en la campaña electoral de Trump, que fue el intento de estar menos presente en medios tradicionales, entrevistas en diarios y en televisión, y mucho más presente en canales alternativos. ¿Por qué? Porque fueron a podcast, ¿no?, donde las entrevistas duraban 2 horas o 2 horas y pico, ¿no? Y claro, eso luego te da para hacer cortes y difundirlos y dar declaraciones, etc., ¿no? Pero estabas 2 horas y pico delante de alguien contando tu programa, ¿no?, ya no solamente elementos de tu personalidad, sino tu programa y lo que ibas a hacer. Y eso difícilmente lo aguantaría alguno de nuestros políticos españoles, 2 horas y media machacando sobre política, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que ellos tenían un programa rupturista y querían contar y querían trasladar que eran rupturistas en todos los sentidos, en las formas y en el fondo, ¿no? Claro, dices tú, el gobierno psicológico, tú piensas en el caso español, ¿no? Hasta qué punto nosotros hemos acudido a una especie de constatación de que hay problemas, ¿no?, y salida de los mismos a través de juntarnos con lo cercano, ¿no? Y eso va en el sentido, pues no sé, Cataluña y País Vasco pueden reclamar, ¿no?, pues más competencias o más dinero a Madrid, hasta Teruel existe, ¿no?, hasta León diciendo queremos alejarnos de Castilla. Es decir, cada vez nos hemos acercado más a entornos cercanos como elemento de mejora del territorio y como elemento de mejora del territorio y de nuestro nivel de vida. Es decir, esto no funciona, vamos a ver si lo arreglamos así, ¿no? Lo que te quiero decir con esto es que había un propósito en Trump de difundir un mensaje rupturista, las cosas van a cambiar de verdad, y había un público objetivo, porque de alguna manera decían, como Teruel, los estadounidenses existimos, ¿no? Los que no somos visibles existimos también. Y este señor nos ve, ¿no? Luego, además de un estilo, creo que hay algo latente, ¿no?, entre las poblaciones, ¿no?, que fomenta y permite que ese empujón, ¿no?, rupturista pueda tener lugar, ¿no? Sí, la convocatoria a la destrucción, abatir parte de lo existente. Yo creo que este es el tema, ¿no? En Portugal ha pasado una cosa que a mí me tiene absolutamente perplejo.
Este partido Chega, que ha conseguido casi el 23% de los votos, en enero, ya cuando se iba en dirección a las elecciones, detuvieron a un diputado nacional de Chega que robaba maletas en la cinta de transportes del aeropuerto de Lisboa, ¿no? Las robaba, se las llevaba, las abría y lo que había dentro lo vendía en una plataforma de internet. Y lo descubrieron. Y bueno, sí, la policía lo detuvo, tal, el partido lo echó, tal. Y al cabo de un mes detienen a otro por prostitución infantil. Y eso, que en otras circunstancias, referido a otros partidos políticos, ya no digamos un partido de la izquierda, hubiese generado un incendio extraordinario, no ha tenido ningún efecto sobre el electorado. Es más, yo creo que les ha gustado, ¿no? Es decir, porque lo que se trata es de votar golfo, y cuanto más golfos sean, mejor, ¿no? Es decir, más... y cuando lo digo, no lo digo solo con ironía, porque pienso que este tipo de propuestas, y ya que hablabas de estilos, pues lo que encarnan es la agresividad, y por lo tanto, pues que hay una convocatoria a la destrucción. Y esto te explica fenómeno. Imaginaos que aquí, no sé, mañana detienen a un diputado del PSOE que se dedica a robar maletas en el aeropuerto de Barajas. No hay suficiente papel en las rotativas de Madrid en estos momentos para dar esa noticia, ¿no? Entonces, esta es el espíritu del mundo, ya descendiendo a ejemplos concretos, pasa por ahí, ¿no? La destrucción. Ahora, sobre esto quisiera decir una cosa, porque quizá no haya un programa global articulado, quizá todo se concentre en el desarrollo de una voluntad de abatir parte de lo existente, pero que eso, creo que ese espíritu se va a concretar en programas parciales y programas locales. Y creo, y también a raíz de las elecciones en Portugal, que estamos en estos momentos ante un escenario que es el siguiente, que vamos a ver pronto cómo en el sur de Europa se van a desarrollar proyectos de cambio constitucional. La mayoría parlamentaria portuguesa que ha surgido de las urnas permitiría cambiar la Constitución. Es más, la extrema derecha lo está planteando, de eliminar algunos aspectos de la Constitución que se aprobó, si no recuerdo mal, en el año 75 fue, ¿no? Quieren modificarlo. El Montenegro, vamos a ver qué dice, porque Montenegro necesita el apoyo del Partido Socialista para poder gobernar, si mantiene su propósito de no... Y en estos momentos necesita alejarse de los otros. Vamos a ver, pero esto va a estar sobre la mesa en el debate político portugués. En Italia ya está sobre la mesa la reforma sustantiva de la Constitución del 48 con el cambio del refuerzo del poder ejecutivo, del poder del primer ministro, y prácticamente convertir al presidente de la República en una figura decorativa, que significa una modificación muy importante, muy sustantiva de la Constitución italiana del 48. Y aquí, donde es más difícil cambiar la Constitución, porque los mecanismos que nos dotamos en el 78 obligan a amplísimos consensos, he leído en la publicación a la cual Esteban conoce bien, ¿no?, algún artículo que apunta que en las próximas elecciones no sería suficiente con una victoria del Partido Popular, sino que habría que introducir cambios constitucionales para que algunas cosas que han pasado no se vuelvan a repetir, es decir, que la periferia no vuelva a gobernar España, que es lo que ha pasado estos últimos años. Ojo a esta onda. Esta onda forma parte de la onda general. Fíjate, Enrique, para mí ese aspecto que tú llamas destructivo, que para mí está muy presente, es una constante de la derecha estadounidense, ¿no? Y por lo tanto de la derecha global. Es decir, en la medida en que los cambios que hemos ido viviendo en la derecha estadounidense han ido penetrando a lo largo de la... Y exactamente igual que uno puede pensar, ¿no?, en términos
sí, maximalistas, ¿no? El mercado funciona estupendamente, pero hay interferencias, pues el Estado, los actores, que perturban el funcionamiento del mercado. Lo mejor que podemos hacer es dejar que el mercado funcione por sí solo y ya está, ¿no? Entonces hay una especie de pecados que van enturbiando el funcionamiento perfecto, ¿no? Y que de alguna manera pues hay que ir eliminando, ¿no? Este era un programa económico, está ahí, ¿no? Pero voy a utilizar un par de referencias de las que le gustaría a Navallín, porque son culturales, ¿no? Uno no puede entender la llegada al poder de Reagan sin entender cómo el mensaje que aparecía, por ejemplo, en películas como Harry el Sucio, ¿no? Terminaba penetrando en la mentalidad de los estadounidenses, que era el siguiente: hay un policía honesto, es violento, pero es honrado, intenta que la ley se cumpla, pero no puede hacer que la ley se cumpla porque sus compañeros están corruptos, los jueces lo meten por una puerta o sacan por otra, hay intereses, nada funciona bien, y la única manera que tiene de conseguir resultados es a través de la fuerza. Entonces, tiene que limpiar todo eso, ¿no? para conseguir que la justicia se cumpla, ¿no? Y ese era el mensaje económico de Reagan también, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas que funcionan mal dentro de la economía estadounidense por culpa de los liberales y por culpa de lo heredado del New Deal, y si acabamos con eso, las cosas funcionarán. ¿Qué nos dice Trump? Trump nos dice algo pues, mucho más ligado con, no sé, con una serie como Yellowstone, ¿no? Que está ahora, ¿no? Es, en cuanto tú tienes algo que merece la pena, los demás vienen a robártelo, ¿no? Es decir, el mensaje trasladado a Trump es: a nosotros, que somos un gran país, nos va mal. ¿Por qué? Pues porque los chinos no son justos con nosotros, Europa no es justa con nosotros, se están aprovechando nuestra benevolencia, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, pues lo ha entendido más o menos bien, ¿no? Pero como en todo movimiento de transformación de la sociedad, la primera víctima, es decir, lo primero que es destruir, son las élites antiguas, ¿no? Y las élites antiguas son élites liberales. Primero del estado del bienestar, ¿no? Y ahora liberales, o socioliberales. Y ese es el aspecto destructor, ¿no? Es decir, tienes que hacer limpia para que la sociedad florezca. Tienes que conseguir que todo eso que está funcionando mal, que funciona mal a causa de este tipo de gente, desaparezca a través de los cambios institucionales, de los cambios económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es el aspecto destructor que Enrique señala, que yo veo de una manera más clara, ¿no? Hay que decir que los chinos han pasado también por esta experiencia, en claves distintas y quizá un poco más herméticas para nosotros los occidentales, pero en un momento dado el presidente Mao ordenó disparar contra el cuartel general, ¿no? O sea que ahí habría que estudiar esos pasajes para ilustrarnos un poco, ¿no? La era Trump claramente también es una época en la que lo más importante es separar que permitir que las personas se puedan conversar, ¿no? Y ese es un elemento que también está presente en el libro. Yo creo que es interesante, si queréis hacer alguna pregunta tanto a Esteban o a los que estamos aquí, poder pasar la palabra, si os parece. Mientras esperamos si España tendrá una monarquía a lo belga o una república helvética. Rick. O la derecha plural hace el mismo ejercicio que ha hecho los últimos 10 años la izquierda. Te voy a responder con Kaplan, que debería estar aquí discutiendo con Esteban. En su último libro, se llama La tierra baldía, Kaplan hace un gran elogio de la monarquía con forma de gobierno. Él tiene una visión en estos momentos absolutamente pesimista, dice que estamos en un Weimar global en el que nos dicen, no dice puede pasar de todo, dice nos puede pasar de todo, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en un momento dado, dice, he llegado a la conclusión de que aquellos países que tengan monarquía tienen en su interior un fermento de orden superior a los demás. Porque la monarquía históricamente ha introducido un fermento de orden. Por concluir, para que no nos asesinen públicamente, creo que hace unos días falleció un amigo de las 3 personas que estamos aquí, y de muchos de los que estáis aquí también, que es Jaime Miquel, y al hilo de esos cambios constitucionales que apuntaba Enrique, creo que es bueno mencionarlo, recordarlo, que ya no está con nosotros y que él escribió y mucho. Yo le llamaba Luis Aragonés de la sociología, siempre en broma,
pero escribió mucho y muy bien sobre buena parte de los conceptos que a la izquierda luego le han ayudado no solo a conquistar un gobierno, sino también a transformar, ¿no? Y a sintetizar, como te estoy diciendo. Y creo también, porque además es una de sus últimas reflexiones de estos últimos días, que la derecha, y esa derecha plural, también debería hacer ese tipo de reflexiones y esos conceptos que la izquierda lo ha hecho en los últimos años. Y bueno, recordando a Jaime, con el que hablaba Esteban mucho también, y tanto Enrique y yo como muchos de vosotros, pues la verdad es que es una gozada el libro. Tiene todo y bueno, pues ya sabes, Esteban, vas a hacerte una carrera con esto, ¿eh? O sea, no sé cuánto vas a durar en el periodismo. Ya lo hemos hablado desde hace un tiempo, ¿no? Pero lo importante a mí, lo que me gusta al menos de los libros, Enrique, es que nos ayuden a ser mejores también personas y profesionales, ¿no? Y que nos ayuden a reflexionar. Enrique, cierra. No, yo cierro muy rápidamente y efusivamente. Esteban, felicidades. Esto es material de primera y estás dando lecciones. Felicidades, de verdad.